El G7 ya tiene la respuesta que esperaba de Rusia por la petición de desarme nuclear del bloque que fue emitida hace una semana durante la cita en Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso reacciona a través de un comunicado y mientras critica la retórica occidental sobre el uso de este tipo de armamento en la guerra con Ucrania. Además también avisa, solo tiene el objetivo de ejercer presión psicológica y político-militar sobre Rusia y China. Se lo contamos enseguida. No hay posibilidad alguna de que los ucranianos ganen la guerra contra Rusia, y no son palabras que hayan lanzado generales del Kremlin ni ninguno de los ministros de Putin. La advertencia es del primer ministro, de uno de los primeros ministros occidentales, el húngaro Viktor Orbán, en el Foro Económico de Qatar. Dice el político de Europa Central que dado que la OTAN no está lista para enviar tropas, tampoco podría hacerlo sin provocar una escalada bélica a nivel internacional. Y presión en silencio del Kremlin a los gobiernos como India. Bloomberg asegura que Rusia está amenazando entre bastidores a algunos gobiernos con cambiar los acuerdos de defensa y energía a menos que ayuden a bloquear los movimientos esperados destinados a convertir a Rusia en un estado financiero paria por su invasión de Ucrania. Los documentos vistos por Bloomberg apuntan a que Rusia está enfocándose en sus socios comerciales antes de la reunión de junio del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y el pesimismo del fin de semana vuelve a disfrazarse de optimismo en torno al techo de deuda. Ayer Biden y McCarthy volvieron a reunirse y aunque todavía no hay acuerdo, calificaron sus discusiones como productivas y prometieron seguir negociando para evitar un incumplimiento catastrófico de la deuda de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, el líder también de la Cámara de Representantes, se reunieron en la Casa Blanca durante más de una hora el lunes por la noche y justo antes Janet Yellen había advertido de que es altamente probable que su departamento, el Tesoro, se quede sin efectivo suficiente a principios de junio. Comenzamos este informativo de Negocios Televisión hablando de, el secretario general de la OTAN, que acaba de pronunciarse hace un ratito en su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Jens Stoltenberg acaba de llegar a Bruselas para participar en ese Consejo de Asuntos Exteriores y avanza que ya hay países que están entrenando a pilotos ucranianos para que puedan pilotar los cazas F-16 que están enviando desde Occidente. Le escuchamos. Training of pilots on NATO standard modern Western fighter jets. This demonstrates our readiness to stand by Ukraine and to be prepared for a long haul. Y de esta manera el secretario general de la Alianza Atlántica invita a la industria militar de los países aliados a participar en la próxima reunión ministerial de defensa en la sede de la OTAN para discutir el plan de asistencia a largo plazo de Ucrania y avisa de que es extremadamente importante aumentar la producción. And we are now in the process of revising the guidelines, the capability targets for battle decisive ammunition, which includes also 155 ammunition, which is a critical piece of ammunition in the war in Ukraine. And we are engaging closely with industry. I met them several times. We have engaged with them, and I see now that more and more NATO allies are actually signing contracts, which is what we need to ensure that production actually increases. El G7 ya tiene la respuesta que esperaba de Rusia por la petición de desarme nuclear del bloque emitida hace una semana durante la cita en Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha reaccionado a través de un comunicado y mientras critica la retórica occidental sobre el uso de este tipo de armamento en la guerra de Ucrania, avisa, solo tiene el objetivo de ejercer presión psicológica y político-militar sobre Rusia y China. Subyace a todo esto, apuntan desde el Kremlin, el deseo patológico de denigrar a Moscú y Pekín. La reacción llega después de que durante la cita de la semana pasada del G7 en Hiroshima, los líderes mundiales abogaran por el desarme nuclear y más sanciones a Rusia, recordando la devastación de Hiroshima tras la Segunda Guerra Mundial, pidiendo mientras tanto a Rusia cesar sus amenazas sobre usar ese tipo de armamento en Ucrania. Considera esta actitud inadmisible, al mismo tiempo que se mostraban también preocupados por el arsenal atómico que tienen tanto Irán como China.
advertencia en todo caso se lanza desde Qatar y ahora dice el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que nunca va a ganar la guerra Ucrania. Javier Lango. Posibilidad alguna de que los ucranianos ganen la guerra contra Rusia, y no son palabras que han lanzado generales del Kremlin ni ninguno de los ministros de Vladimir Putin, sino un primer ministro occidental, el húngaro Viktor Orbán, en el Foro Económico de Qatar. Dice el político de Europa Central que, dado que la OTAN no está lista para enviar tropas, tampoco podría, sin provocar una escalada bélica a nivel internacional, las posibilidades de que Kiev termine por ganar el conflicto a Moscú son muy pobres. Insiste Orbán, aunque añade: sabemos que este no es el enfoque que está utilizando la Unión Europea desde que se iniciara el conflicto hace ahora 15 meses. De momento, Hungría lo que sí que está haciendo es bloquear el envío de parte de los fondos europeos, un tramo adicional de 500 millones de ayuda humanitaria a Ucrania, y está en contra de imponer nuevas sanciones a Rusia mientras no se resuelvan algunas disputas bilaterales que tiene abiertas con el gobierno de Kiev. De hecho, Orbán lleva tiempo instando a Bruselas a considerar recorte en estos paquetes de financiación. Y mientras Orbán dice que no cree que Ucrania no pueda ganar la guerra, el primer ministro húngaro también reconoce que su país debe reducir la dependencia energética de Rusia. Orbán ha dicho que ya está en conversaciones con Qatar para comprarles gas y así reducir su dependencia de su vecino ruso. José Bittner, cuéntanos. Muy buenas, la polémica está servida. Víctor Orbán, en el Fórum Económico de Qatar que ha organizado Bloomberg, acaba de apuntar que lo mejor que se puede hacer es buscar ya el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. La polémica está servida porque ha dicho que Ucrania no tiene ninguna opción de ganar la guerra y que por tanto lo mejor que se puede hacer es empujar ya a Ucrania a que Estados Unidos y Rusia acuerden un proceso de paz, lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania. Dice que es el único momento en el que se va a poder conseguir llegar a ese escenario de paz, siempre que Estados Unidos y Rusia alcancen un acuerdo. Está precisamente Hungría bloqueando 500 millones de entrega de armamento a Ucrania. Dice que no tiene mucho sentido en este entorno seguir dando más dinero y más armamento a Ucrania, cuando lo que se debería estar buscando es el modelo, el momento en el que se va ese proceso de paz. Los socios europeos están recibiendo en ese consejo, en ese comité de asuntos exteriores donde están reunidos los ministros de defensa, de muy mala manera las palabras de Viktor Orbán, que estarían poniendo una especie de punto y aparte a este momento que hemos vivido en este año casi medio de guerra en Ucrania, y estaría dando paso a lo que una parte fuera de Europa, China en particular, está diciendo que el mejor modo para poder resolver el conflicto es iniciar ya una mesa de negociación de paz, aunque continúe la guerra en Ucrania, pero se abra la puerta para poder llegar a un acuerdo. Orbán va un poquito más lejos, dice que solo un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos puede poner fin al conflicto, y en ese fin al conflicto poner fin a esta guerra de Ucrania. El enfado es monumental en Europa. Víctor Orbán aún así ha dicho que tiene que decir lo que considera que ahora mismo es la clave y no lo que todos quieren escuchar. Los aliados europeos siguen todavía sin entrar en territorio ucraniano para apoyar en la guerra, pero lo hacen con apoyo externo, con ese entrenamiento acelerado de pilotos de caza para los F-16, según está adelantando ya el ministro de Defensa de Funciones de Dinamarca. Asegura que su expectativa es que en junio tengan los trámites establecidos y que puedan comenzar a entrenar poco después. Lo ha dicho en declaraciones al funcionario, un funcionario europeo en la entrada a la reunión de los ministros del ramo de Bruselas este martes, donde se van a discutir los próximos pasos en materia de defensa para fortalecer al bloque comunitario un año y medio después de que arrancara la guerra de Ucrania. Cita y declaraciones que llegan tras la luz verde de Estados Unidos, el fabricante de los aviones, a estos entrenamientos que se van a llevar a cabo en territorio europeo durante los próximos meses. Los aliados europeos tienen como objetivo finalizar los planes tan pronto como en junio para comenzar a entrenar a los pilotos ucranianos en aviones de combate F-16.
Bueno, y esto después de que el gobierno español insiste en que no va a entregar F-16 ni entrenará pilotos simplemente porque no sabríamos hacerlo desde nuestro país. La ministra de Defensa, Margarita Robles, elude así el debate de las últimas horas sobre el apoyo con estos cazas a Ucrania, aunque insiste en que sobre todo lo demás se puede colaborar sin problemas. Nosotros no podríamos aportar esa formación para los F-16, de la misma manera que nosotros sí hemos aportado formación para los carros de combate, los Leopard, pero desde ese punto de vista, ya digo, España va a aportar según sus disponibilidades, lo está haciendo en este momento. El tema de los cazas, vamos a ver cómo va evolucionando, y la posición de España es apoyo total inequívoco a Ucrania dentro de sus posibilidades, y nosotros, todo el mundo sabe que tenemos F-18, que tenemos Eurofighter, no tenemos F-16, y por tanto las posibilidades ni de entrega ni de formación serían. Bueno, y por cierto, hablando de Rusia, hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha vuelto a sugerir una guerra nuclear. Dmitry Medvedev ha dicho que si Occidente sigue suministrando armas destructivas a Ucrania, más probable será el escenario de un apocalipsis nuclear. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Y alerta de que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, Gran Bretaña, serían los principales responsables. Esto también poco después de que el expresidente ruso defendiera hace unas semanas que las armas nucleares son de vital importancia para Rusia como mayor Estado del mundo. Se ha pronunciado durante su intervención el político ruso sobre la incursión también de tropas rusas en la región fronteriza de Belgorod, después de que se hayan denunciado por el gobernador de Putin en la región varios ataques con drones durante esta pasada madrugada contra 2 edificios residenciales y uno administrativo. La denuncia rusa pasa por criticar a un grupo de saboteadores y de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, soldados ucranianos que, dice Medvedev, deben ser destruidos y ni siquiera hechos prisioneros. Apunta uno de los altos responsables de la política de defensa rusa que todos los envíos de armamento o cazas que estén preparando desde Occidente, también la ayuda financiera, lo único que hacen es prolongar en el tiempo el conflicto militar, y que cuanto más dure, la probabilidad de un apocalipsis nuclear es mucho más palpable. Por cierto, Marta, que Medvedev considera que las alianzas político-militares como el AUKUS, ese acuerdo de colaboración Estados Unidos, Reino Unido o Australia, y el Quad, en el que también se sientan Japón o la India, no son más que muestras de hostilidad de la OTAN. Pues Javi, muchísimas gracias. Seguimos pendientes de otras cuestiones. China y Rusia siguen estrechando su colaboración, esta vez en Shanghái, y con la visita del primer ministro de Putin a la capital económica del gigante asiático, según está adelantando ya el rotativo oficialista Global Times. Moscú ya ha esbozado sus directrices prioritarias de la alianza con Pekín, más allá del suministro de hidrocarburos. De cara al futuro, ambas potencias se comprometen a poner en marcha un trabajo conjunto en la construcción de maquinaria y el uso de tecnologías punteras para la fabricación de equipos de refinación de petróleo y almacenamiento de gas natural licuado. La cooperación en el ámbito de la energía es la prioridad condicional, según ha destacado el premier ruso durante su intervención. También es estratégica la alianza por las conexiones aéreas entre ambos países a través de la ruta marítima del norte y facilitar también el acceso recíproco a los mercados agrícolas. Moscú se muestra confiada en que a finales de año se alcanzará la meta de intercambio comercial de $200.000 marcada por los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping. Bueno, y presión en silencio del Kremlin a los gobiernos como India. Bloomberg asegura que Rusia está amenazando entre bastidores a algunos gobiernos con cambiar los acuerdos de defensa y energía, a menos que ayuden a bloquear los movimientos esperados destinados a convertir a Rusia en un estado financiero paria por su invasión de Ucrania. Los documentos vistos por Bloomberg aseguran que Rusia está apuntando a sus socios comerciales antes de la reunión en junio del Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo de control global contra el lavado de dinero. Y es que la organización ha suspendido a Rusia como miembro en febrero, y Ucrania está presionando para que el organismo imponga más restricciones al agregar a Rusia a su lista negra o lista gris. Y mientras tanto, en el plano más militar, la lucha por el control de la región fronteriza de Belgorod mantiene las tensiones entre Rusia y Ucrania tras las acusaciones cruzadas de las últimas horas entre ambos bandos a cuenta de la incursión de grupos de saboteadores. Dice ahora el Kremlin, en voz del gobernador ruso de la región, que mantiene la ofensiva
contra tropas ucranianas en las que se ha catalogado como una de las mayores ofensivas transfronterizas de Kiev desde el inicio de la guerra hace ya 15 meses. Según está publicando un medio ucraniano citando a los servicios de inteligencia del país, 2 grupos armados de la oposición rusa son los responsables del ataque. El Kremlin insiste en que la incursión de un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano tenía como objetivo distraer la atención de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, que las fuerzas rusas dicen haber capturado en su totalidad tras más de 9 meses de combates. Desde el ejecutivo de Volodymyr Zelensky apuntan a las acusaciones de las últimas horas diciendo que están monitorizando la situación, pero que no tienen nada que ver con ella. Entre ayer y hoy se ha producido más de 30 enfrentamientos en los principales sectores de la línea del frente, aunque el epicentro de los combates sigue siendo Bakhmut y Marinka, al sur del país. Bueno, y con esto hacemos una pausa publicitaria, pero todavía quedan muchos temas de los que hablar. Por ejemplo, actualizarles exactamente cómo están esas negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos. Volvemos enseguida. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. ¿Qué se ve? Los osos que están de vuelta otra vez al mercado, los osos que vienen a ver de qué manera se puede jugar la partida. Se había visto ya que estaba todo hecho. El consejero delegado de Unicredit no descarta que haya más rescates bancarios en Estados Unidos. En una entrevista a la CNBC, Andrea Borcel ha marcado distancias. Muy buenas, pues la noticia del día que acaba de saltar ahora mismo es que Xi Jinping ha hablado ya con Zelensky. Lo ha hecho en una conversación telefónica y es la primera vez que ambos mandatarios hablan. Nos fijamos rápidamente antes de irnos en las transacciones inmobiliarias comerciales en Europa. Uno de los temas más vigilados por parte de los bancos. ¿Es un avión? ¿Es una shitcoin? No, es First Republic Bank. Ojo, porque se puede venir la segunda ronda de la crisis bancaria que está disparando totalmente a Bitcoin y al resto de criptomonedas. Eso es lo que están investigando. Porque si tienen el visto bueno, ya saben que el propio Tribunal de Justicia de Europa dijo que no se podía coger los activos rusos y dárselos directamente a los ucranianos. Seguimos hablando ahora de Estados Unidos y de Rusia porque, ojo, los estadounidenses sospechan que Rusia está tratando de enviar armas a combatientes en Ucrania a través de la nación de Mali, en África Occidental. Lo dice el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. Creen que es el grupo Wagner el que está tratando de realizar esos envíos de equipo militar a través de terceros países. Miller ha dicho que les han informado de que Wagner está tratando de transitar adquisiciones materiales para ayudar a la guerra de Rusia a través de Mali y que está dispuesto a usar documentos
documentos falsos para esas transacciones. Estados Unidos cree que Wagner Group ha estado tratando de comprar sistemas militares de proveedores extranjeros y enrutar estas armas a través de Mali. Miller ha agregado también que no hay indicios de que estas adquisiciones de armas hayan sido finalizadas o ejecutadas. El pesimismo del fin de semana vuelve a disfrazarse de optimismo. Ayer Biden y McCarthy volvieron a reunirse y aunque todavía no hay acuerdo sobre el techo de deuda, calificaron sus discusiones como productivas y prometieron seguir negociando para evitar un incumplimiento catastrófico de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes se reunieron en la Casa Blanca durante más de una hora el lunes por la noche y justo antes Janet Yellen había advertido de que es altamente probable que su departamento se quede sin efectivo suficiente a principios de junio y que el incumplimiento podría llegar tan pronto como el 1 de junio. McCarthy llegó a decir en declaraciones a los periodistas que el tono de la reunión fue mejor que en cualquier otro momento en el que hubieran tenido discusiones. Además, ha dicho que los dos líderes tuvieron una discusión productiva, por cierto, la misma palabra que utilizó Joe Biden para describir también esas negociaciones. Y mientras tanto, Yellen volvía a presionar. La secretaria del Tesoro dijo ayer que ahora es altamente probable que su departamento se quede sin efectivo suficiente a principios de junio y ha reiterado su advertencia de que el momento podría llegar tan pronto como el día 1 de junio. En política, el lenguaje escogido ya saben que es especialmente importante y es que Yellen ha cambiado sus palabras y ha pasado de decir que un default era probable a decir que es altamente probable. Hace una semana Yellen había dicho que era probable que el Tesoro agotara sus medidas contables especiales para mantenerse dentro del límite de deuda a principios de junio y bueno, Yellen, por cierto, esto último lo ha dicho en una nueva carta enviada al Congreso. Arabia Saudí vuelve a amenazar a los bajistas después de que muchos aseguraran que el recorte sorpresa de producción de crudo iba dirigido a ellos. Javier Luengo, cuéntanos. Riad sigue presionando al mercado y devuelve la pelota al tejado de los bajistas después de que el ministro de Energía de Arabia Saudí haya vuelto a dejar claro que son ellos los que tienen la manguera del crudo tras las apuestas en corto, después de que las apuestas en corto se hayan incrementado en el mercado en las últimas semanas ante los temores de una nueva desaceleración económica. Yo solo les diría que tengan cuidado, son las palabras, la advertencia que ha lanzado en el Foro Económico de Qatar el responsable de la política energética de este país del Golfo Pérsico, de Arabia Saudí. Los precios de este oro negro en el mercado de Londres han ido fluctuando en el último mes en el entorno de los $75 el barril, entre miedos de los operadores a que la demanda vaya siendo menor a tenor de los vacilantes datos económicos de reapertura en China que puedan provocar riesgos de recesión en el resto del mundo y también descontando una batalla prolongada por las negociaciones del techo de deuda y por ese posible default, ese impago en Estados Unidos. La OPEP se va a reunir, Marta, el próximo 3 y 4 de junio en Viena para revisar su política de producción de cara a la segunda mitad de ejercicio y si bien varios delegados ya han ido diciendo estas últimas semanas que no se va a tocar nada, que no hay necesidad de alterar su hoja de ruta, no se descartan recortes sorpresas que puedan seguir endureciendo las condiciones actuales del mercado. Empiezan a aparecer rumores de que Tesla habría comprado de nuevo 1.500 millones de dólares en Bitcoin y que volvería a aceptar esta criptomoneda como medio de pago. Sergio Fernández, cuéntanos. Ojo con esta noticia porque puede ser una auténtica revolución para las criptomonedas. Es verdad que todavía no está confirmado, pero sí que hay rumores que empiezan a apuntar a que Elon Musk, y en este caso Tesla, está planteándose volver a hacer una inversión de 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Además, la noticia no se quedaría ahí, sino que también se están planteando volver a aceptar Bitcoin como método de pago para Tesla. No lo digo yo, lo dicen supuestamente unos documentos de la SEC que apuntan a que todavía creen tanto en Bitcoin como los activos digitales como las criptomonedas a largo plazo. Cabe recordar que la primera inversión de Tesla de 1.500 millones de dólares tuvo lugar en febrero de 2021, hace más de 2 años, y supuso una gran revolución para la industria cripto y sobre todo propició mucho más interés por parte de los inversores institucionales. Sin embargo, en julio del año pasado, Tesla ya se había deshecho prácticamente de 3/4 del 75% de esta inversión. Todo apuntaba
indicaba, todo parecía indicar, pues que ya no se fiaba ni de Bitcoin ni de las criptomonedas. De hecho, el propio Elon Musk dijo que uno de los motivos que le llevó a tomar esta decisión es que cree que la contaminación de la minería de Bitcoin es demasiado, y bueno, pues claro, es todo lo contrario a lo que está haciendo Tesla en estos momentos. Sin embargo, hay que decir que el propio Elon Musk, el propio jefe de Tesla, siempre ha sido uno de los mayores defensores de Bitcoin, y parece, en este caso todo apunta a que puede desde luego crear una auténtica revolución y seguramente puede significar el fin del bear market en el mercado cripto en caso de que esto se confirme. Hablamos ahora de Credit Suisse. Parece ser que en Credit Suisse finalmente no hubo evento de crédito como para activar los CDS. Así lo dictaminó ayer un comité de derivados y por tanto anula los esfuerzos de los inversores por desencadenar el pago del seguro de crédito vinculado al banco suizo. El fallo respondía a una pregunta de los inversores sobre los 17.000 millones de dólares en cocos emitidos por Credit Suisse, cuyos tenedores sufrieron pérdidas cuando el banco suizo fue adquirido por UBS en marzo en una operación asistida por el Estado. La sentencia pone en entredicho una práctica establecida desde hace mucho tiempo, según la cual los tenedores de bonos tienen prioridad sobre los accionistas en una recuperación de deuda. Los expertos insisten en que el fallo no debería sorprender a los inversores que han leído los prospectos de Credit Suisse, puesto que la posibilidad de reducir a cero el valor de esos bonos estaba incluida en el contrato de estos títulos. Y mientras tanto hablamos ahora de TikTok, que responde a la prohibición del estado de Montana. Ha presentado una demanda contra esa nueva prohibición del estado de Montana sobre el uso de la aplicación de propiedad china. Ya saben que fue el primer estado en prohibir el popular servicio para compartir vídeos cortos. Y TikTok argumenta que la prohibición, que entraría en vigor el 1 de enero, viola los derechos de la primera enmienda de la empresa y de los usuarios. La demanda también argumenta que la prohibición se entromete en asuntos de interés exclusivamente federal y viola la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos, que limita la autoridad de los estados para promulgar leyes que grava indebidamente el comercio interestatal y extranjero. Y hablamos hoy de datos de la OCDE, y es que el crecimiento de esta organización repunta moderadamente en el primer trimestre y supera niveles prepandemia. Raquel Herrero. El Producto Interior Bruto de la OCDE aumentó un 0,4% intertrimestral en el primer trimestre de 2023. Está ligeramente por encima del crecimiento del 0,2% del trimestre anterior. En el caso de los países del G7, de las grandes 7 economías, el crecimiento intertrimestral del PIB se mantuvo en el 0,3% entre enero y marzo de este año. Si miramos por países, bueno, pues podemos desgranar diferentes comportamientos que estamos viendo en la recuperación que se está dando en este 2023. Por ejemplo, vemos cómo el crecimiento se recupera en países como Canadá, Japón o Francia. En el caso de Japón, impulsado por el consumo interno, y en el caso de Francia, gracias al tirón de las exportaciones. El crecimiento también repunta en Italia y se mantiene estable en Alemania, que venía de una contracción del 0,5%, la locomotora europea. Sin embargo, si miramos a los países que están pues más ralentizados respecto a estos avances, destaca la ralentización en Estados Unidos y también Reino Unido, que se mantiene sin cambios. En Estados Unidos, ese menor crecimiento del PIB se refleja sobre todo por una menor inversión, a pesar de cómo se está acelerando el consumo privado, y en el Reino Unido lo que vemos es cómo esa caída del gasto público y el aumento del déficit comercial están frenando el crecimiento. Sin embargo, dentro de ese moderado crecimiento general, una nota positiva: el PIB de la zona de la OCDE supera su nivel anterior a la pandemia en un 4,5% ya en este primer trimestre de 2023. En el caso del G7, el PIB supera su nivel prepandémico en un 3,2%. Hoy hablaremos también de banca enseguida en las claves de la tarde, pero antes de nada, quien ha hablado también de los bancos es Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander. El resto de la banca descarta una crisis sistémica y un efecto contagio. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha subrayado hoy que la situación no es la misma que la de 2008. Javier Luengo. Sí, la presidenta del Banco Santander no cree que los colapsos del Silicon Valley Bank o el First Republic vayan a tener réplica a esta orilla del Atlántico, más allá de ese caso Credit Suisse, esa fusión forzada
con VS, que se prevé cerrar de aquí a unas semanas. La responsable de la entidad cántabra recuerda que los bancos globales regulados tienen unos niveles de capital mucho mayores que hace 15 años, que por eso no estamos en la crisis financiera del 2008, y además que muchos de los riesgos se han desplazado desde el sistema bancario tradicional, desde las entidades, a otro tipo de actores. Ahora representan de todo el sistema ellos el 38%, cuando en 2008 eran más de la mitad. Sobre tipos de interés, Botín pronostica subidas de tipos en el futuro, o al menos que las cosas se queden como están, porque todavía avisa que los bancos centrales tienen una senda muy estrecha que recorrer para atajar la inflación, evitando la recesión. Si no logramos detener la inflación, se volverá al gran obstáculo del crecimiento, recalca la española. Hoy hablamos también de Alemania. Olaf Scholz y el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner están analizando un plan para cerrar un déficit de 20.000 millones de euros en el presupuesto de 2024, con recortes de gastos en todos los departamentos excepto en el de defensa, una medida que corre el riesgo de enfadar a sus socios de coalición, los verdes. Scholz y Lindner han acordado reducciones de gastos del 2 al 3% para casi todos los ministerios, según Bloomberg. Eso es suficiente para entregar aproximadamente la mitad de los ahorros requeridos, pero aún deben decidir cómo encontrar el resto del dinero. Lindner, líder de los demócratas libres proempresariales, pide reducciones en áreas políticamente sensibles como el gasto social, argumentando que es la única forma de lograr un presupuesto sólido. Los socialdemócratas de Scholz quieren evitar este paso y en particular eximir de las prestaciones a los niños amenazados por la pobreza. Los índices de gestores de compras preliminares de hoy, los PMIs, indican una moderación del ritmo de crecimiento a mitad del segundo trimestre. El PMI compuesto de la eurozona ha caído a 53,3 puntos en mayo, frente a los 54,1 de abril, y los datos siguen apuntando a una economía de dos velocidades, con los servicios manteniendo un ritmo de crecimiento enérgico, mientras que la desaceleración del sector manufacturero se intensifica en mayo. La brecha entre servicios y manufacturas es especialmente grande en Alemania, donde un PMI de servicios de 57,8 compensa una nueva caída del PMI de manufacturas hasta su nivel más bajo en 3 años. Por su parte, el segundo descenso consecutivo del PMI compuesto francés, hasta 51,4, indica una modesta expansión de la actividad en Francia. A pesar de la ralentización del crecimiento de mayo, del mes de mayo, los resultados globales de los PMIs en lo que va de segundo trimestre apuntan a primera vista a un sólido aumento del dato de PIB. Los indicadores prospectivos de los PMI también moderan el optimismo, mostrando un crecimiento de los nuevos pedidos casi estancado en mayo, mientras que la confianza cae a su nivel más bajo en 5 meses. El misterio de la recesión o no recesión en Reino Unido continúa. Primero fue el Banco de Inglaterra el que cambió de opinión y pasó de pronosticar una recesión en el país a decir que la economía británica va a evitar entrar en una. Ahora es el Fondo Monetario Internacional. Ha dicho que ya no espera que la economía británica caiga en recesión este año, mejorando las previsiones que publicaba el mes pasado, pero también ha advertido que las perspectivas siguen siendo moderadas. El Fondo Monetario Internacional asegura que el Producto Interior Bruto británico va a crecer un 0,4% en 2023 y en abril pronosticaba una contracción del 0,4%, del 0,3%, perdón. El organismo también ha dicho que la perspectiva mejorada ha reflejado la resistencia inesperada de la demanda, ayudada en parte por un crecimiento salarial más rápido de lo habitual, la caída también en los costes de la energía, la confianza empresarial mejorada y la normalización de las cadenas de suministro globales. Bueno, la reacción del Gobierno de Londres a este informe del Fondo Monetario Internacional no se ha hecho esperar al espaldarazo de sus políticas, aunque eso sí, el canciller Jeremy Hunt, lejos de hablar de lo bien hecho, insiste en que deben seguir trabajando en las reformas.
Forecasts demonstrate that we're on the right path, but the job is not done yet. Growing the economy is one of our top priorities, so we were pleased to see the IMF agree with the need for ambitious, evidence-based structural reforms to support growth, because that is what we are delivering. Hunt también ha insistido en que la política económica de Downing Street tiene la intención de fondo de coordinarse con el Banco de Inglaterra para cerrar cuanto antes esa lucha contra la inflación. Recuerden ustedes ese problema que hubo entre el Banco de Inglaterra y también el gobierno cuando Liz Truss estaba al frente, cuando fue el Banco de Inglaterra el que tuvo que salvar un poco las finanzas del Reino Unido después de que se dispararan esos bonos en el país tras las políticas aplicadas por la primera ministra entonces, Liz Truss. Vamos con otros asuntos. UBS cree que es el momento de comprar oro. Y es que los precios del oro han retrocedido desde sus máximos recientes después de que el presidente de Estados Unidos expresara su confianza en evitar un impago del gobierno a medida que avanzan las negociaciones sobre el techo de deuda. Ahora mismo el oro se encuentra más o menos más de un 4% por debajo de su máximo en lo que llevamos de año, que por cierto fue alcanzado a principios de este mes. Sin embargo, el metal amarillo sigue subiendo más de un 7% en lo que va de año y va camino de superar su máximo histórico este mismo ejercicio. Los analistas de UBS dan 3 razones para comprar. Creen que la demanda de los bancos centrales debería seguir siendo fuerte. Además, consideran que la amplia debilidad del dólar de Estados Unidos también favorece al oro. Por eso creen que los vientos en contra del dólar de Estados Unidos deberían intensificarse a medida que nos acercamos a un pivote, a un giro de la Reserva Federal, posiblemente creen en el segundo semestre. Por último, creen que el aumento de los riesgos de recesión en Estados Unidos puede provocar flujos de refugio, en particular a través de los ETFs y de la demanda física de oro. Por eso, desde UBS mantienen su previsión de $2.100 la onza para finales de año y prevén que se sitúe en los $2.250 en junio de 2024, es decir, una revalorización desde niveles actuales del 14%. La semana pasada les contamos la extensión del acuerdo del cereal durante 2 meses más para permitir la salida del grano ucraniano. Sin embargo, las consecuencias de la guerra sobre esta materia prima básica para la alimentación están llegando más lejos de lo esperado. La última crisis al respecto es la de la pasta en Italia. El país está al borde de la huelga por el encarecimiento de su alimento principal e incluso se ha reunido el Ministerio de Urgencia para analizar la situación. Raquel Herrero. Da igual si te gustan más los espagueti, los fusilli, los macarrones o la lasaña. Todos ellos tienen los precios disparados. Una crisis culinaria que se extiende más allá de la sobremesa hasta llegar al corazón del gobierno italiano. Reunión de urgencia y no precisamente para degustar unos farfalle al pesto. Los precios de la pasta subieron un 17,5% en marzo y un 16,5% en abril, según el Ministerio de Empresa italiano. El aumento duplica el del índice de precios al consumo de Italia, que subió más de un 8% interanual en abril y un 8,7% en marzo. Los platos de pasta en los restaurantes han subido más de un 6% interanual, según dice la CNBC, la Asociación Italiana de Defensa de los Consumidores Asutenti. No es un aumento baladí. Según una encuesta de la Organización Internacional de la Pasta, un italiano medio consume casi 23 kilos de pasta al año. Explican que los elevados precios de venta al público se deben a que los productores están vendiendo ahora sus existencias de pasta que se fabricaron cuando los costes de la materia prima eran más altos. En marzo de 2022, el precio del trigo alcanzó su nivel más alto en más de una década ante las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Ambas naciones son grandes proveedores de productos agrícolas al mercado mundial. Ahora los costes de las materias primas han bajado, pero los precios de la pasta siguen al alza. De hecho, los precios internacionales del trigo perdieron en abril un 2,3%, cayendo a su nivel más bajo desde julio de 2021, según la FAO, y el Banco Mundial prevé una caída del 17,4% en los precios del trigo este año respecto a 2022. Pero el aumento de los costes de envasado y la energía, el transporte y la logística han contribuido a los elevados precios de la pasta. Además, las empresas buscan tener mayores beneficios y parece que los precios solo bajarán ante una caída significativa del consumo. Las asociaciones proponen una huelga de pasta de al menos 15 días. No sería la primera vez. En 2007 los italianos hicieron una huelga de un día contra la compra de pasta cuando los precios subieron casi un 20%. Para evitarlo, hace 2 semanas el ministro de Desarrollo Económico italiano, Adolfo Urso, convocó una reunión de emergencia. A la reunión asistieron productores de pasta, asociaciones de consumidores y funcionarios del gobierno. Algunos pidieron limitar el precio de la pasta para frenar la escalada de precios, pero fue rechazado. El ministerio espera que los precios caigan en los próximos meses.
La sombra de la guerra es alargada y la crisis de la inflación está lejos de acabar. La reacción del gobierno muestra no solo una crisis de precios. La pasta representa un valor simbólico, una bandera cultural para todo un país. Si Italia va a la huelga, lo que está en juego es mucho más que un rico plato de pasta. Bueno, interesante las consecuencias que está habiendo para la pasta y para esa subida de los precios en Italia. Mientras tanto, noticias de última hora que les tenemos que dar ahora mismo. California avanza un proyecto de ley que estaría prohibiendo la especulación del agua por parte de los hedge funds, de los fondos de cobertura. Los legisladores de California están presentando un proyecto de ley que va a prohibir a los fondos de cobertura, a los famosos hedge funds, pero también a otros inversores institucionales comprar y vender recursos hídricos agrícolas solo con el fin de obtener ganancias financieras. Según la medida, que ha sido aprobada por la Asamblea Estatal por 46 votos contra 17 el pasado lunes por la tarde, en el día de ayer, la especulación por parte de los fondos de inversión en la venta, transferencia o arrendamiento de derechos de agua en tierras agrícolas se va a considerar un desperdicio o un uso irrazonable del agua. Así que ahí tenemos uno de los principales movimientos. Recuerden que aquí en España, por ejemplo, llevamos, quizá no ahora porque ya han empezado las lluvias, pero llevamos muchas semanas de sequía aquí en España y por lo tanto ese uso o la especulación más bien del agua es uno de los objetivos también de los reguladores y parece que así lo está haciendo también ahora en California porque ya han prohibido esa especulación del agua por parte de los hedge funds. Miramos qué está haciendo ahora mismo el mercado, la renta variable. Seguimos viendo ahora mismo caídas en los principales índices. Caídas también, por cierto, en los futuros de Wall Street. El Nasdaq ahora retrocediendo en futuros un 0,28%. El índice S&P 500 0,2%. Y mientras tanto también miramos qué está pasando en los índices europeos. Aquí vemos caídas del 0,9 para el CAC 40 de París, vemos también retrocesos del 0,6% para el Eurostoxx 50. Mientras tanto en Alemania 0,3% de retroceso. En España el IBEX 35 cae poquito, solo un 0,13%. Y bueno, aún así echamos un vistazo también a cuáles son los movimientos dentro del selectivo español. Lo mejor del día ahora mismo, Merlin Properties con un repunte de casi el 2%, le sigue también la otra Socimi, Inmobiliaria Colonial, y mientras tanto también miramos algunos bancos que en el día de hoy son las compañías que también están subiendo con fuerza, 1,10%, y también, por ejemplo, tenemos a Meliá Hoteles que está repuntando un 0,8%. En la parte baja destaca AENA, Amadeus también, sector turístico, AENA con un 1,36% de caída en este caso, Amadeus con un 1,24% y ACS que ahora mismo retrocede un 1%. Hacemos una pausa.